Yo llegué con mi vida hecha un desastre. Mi pequeño negocio que estaba emprendiendo estaba quebrado. En mi casa era un desastre, había peleas, tenía una vida muy triste. Yo era triste, me sentía que no valía, mi autoestima estaba por el piso. Mis hijas ya estaban comenzando a ser parte de mi tristeza, porque ellas también estaban preocupadas, tristes, asustadas por las peleas que había en la casa, que quizás lo tenía por minutos, por días, porque cuando las cosas estaban bien yo era una persona aparentemente feliz, porque eso era mi prioridad, mi casa. Yo vivía en mi mundo, que era mi pareja, mis hijas, y el mayor problema era realmente cómo me sentía yo, que yo estaba triste, mi autoestima estaba por el piso, me sentía en el aire, sentía que no tenía un camino para seguir, que el camino que yo quería, que era mantener una familia estable, una familia bonita, una familia hasta que la muerte nos separara, no se estaba cumpliendo. Yo no veía la forma de lograrlo. Mi vida económica estaba mal, porque mi negocio yo abría un día sí y el resto de la semana no abría, porque aunado a los problemas que tenía con mi pareja, estaba teniendo problemas con las hijas, porque claro, yo las estaba dejando solas, me estaba viniendo al local, ellas ya no estaban saliendo tan bien como siempre en el colegio. Yo me sentía inútil, porque así me hacía sentir que no hacía nada, que no valía para nada, que no me dejaba, me maltrataba. Mi salud era mal, porque aunque no tenía una enfermedad que dijera, mira, tienes esto o aquello, yo no dormía bien, me daban dolores de cabeza, tenía pesadillas, no tenía ánimos de nada. No tenía ganas de nada, porque yo veía que lo que intentaba, que para lo más importante que era mi casa, mi familia, no daba, así que yo no tenía ánimos. Yo estaba, o sea, mi salud aparentemente bien, pero mi cuerpo no respondía a eso de que mira, estás chévere, haz esto, haz aquello, porque yo no tenía deseos de nada. Creo que el peor de mi vida, porque ese día yo había recibido de parte de mi pareja la promesa de que me iba a matar, me iba a dar 2 tiros. Me juró por su madre muerta que él me iba a dar unos tiros y que iba a acabar conmigo. Eso me llenó de tristeza, pues esas peleas él hacía cosas locas, y una de esas fue un día que dejó mis llaves por el lado de afuera para que yo no pudiera salir. Y en ese momento que él me dijo eso, yo decidí que esa no era la persona con la que yo quería seguir en mi vida, y que yo tenía que buscar las fuerzas para que aquello se acabara. Y me fui a hablar con Dios dentro de mi carro, y rodé y hablé con Dios. Yo grité, yo parecía loca. Grité, le decía, ayúdame, muéstrame qué hago, qué no debo hacer, pero dime qué hago, o sea, ¿cómo salgo yo de esto? Y yo le dije, muéstrame qué es lo que tengo que hacer, pero yo no puedo más. Yo ya no puedo seguir con esta persona. O sea, yo amo a esta persona aparentemente, pero me estoy haciendo daño yo. Yo quiero amarme yo primero. No quiero estar más con esta persona, me hace daño. Y me tienes que ayudar. Cargaba una camioneta que no era mía, porque nada de lo que yo tenía en mis manos era mío. El apartamento en el que vivía no era mío. El carro que manejaba no era mío. El esposo o marido que tenía tampoco era mío, porque a pesar de que teníamos un papel escrito, un compromiso, yo había hecho un compromiso, pero él no hizo un compromiso. Tampoco era mío, porque él se prostituía. Él me dejaba, él me insultaba, él me hacía sentir que no valía. Y todo eso era lo que lo que mis hijas estaban viendo. Entonces en ese día yo las dejé en el club y me fui.
Después de hablar y gritar con Dios y pedirle y suplicarle y decirle que me tenía que mostrar, Él me mostró. Me estacioné y me bajé del carro allí y empecé a caminar. Y seguí caminando. Y fue cuando conseguí un aviso que decía Iglesia Universal del Reino de Dios. Y yo me entré. Me llamó la atención lo que decía oración fuerte al Espíritu Santo. Y justamente yo en esos días de tantas cosas que yo había intentado, brujo, santero, oraciones, rosarios, yo he intentado muchas cosas. Así que cuando yo leí oración fuerte al Espíritu Santo, yo dije, es aquí. Y entré. Comencé a oír la palabra, a colocarla en práctica, perseverando. Lo primero que Dios cambió en mi vida fue mi yo interno. Cuando Dios suplió el vacío que yo tenía, me quitó esa tristeza, ese no sirves para nada. La presencia de Dios dentro de mí fue lo primero. Hay cosas, por ejemplo, que en el momento no me llegan, pero yo sé que van a llegar. Y así llegó mi casa, mi apartamento nuevo. Yo conquisté un apartamento. Yo conquisté una vida plena con mis hijas. Mis hijas son graduadas. Yo he ido montones de veces en la campaña de cosas para mis hijas, porque ellas son la base de mi casa. Si mis hijas están bien, yo voy a estar bien. A través de las bendiciones de Dios, yo puedo decir que estoy completamente feliz, que estoy plena. Yo sé que viene más, porque para Dios no hay un tope. Dios va a seguir dando. Yo estoy preparada para eso y también estoy preparada para seguir en el altar. Mi hija, como le dije, está sana. Tenemos salud. Tenemos un apartamento muy lindo, muy bonito, más grande que el que yo vivía cuando llegué a la iglesia. Tengo mi camioneta. Tengo mi negocio propio. Trabajo por mi propia cuenta. La camioneta que yo le pedí para Dios para seguir trabajando llegó. Y no necesito, Señor, pedir en otro lado. O sea, yo pido en el altar. Como yo le dije antes, yo soy consentida de Dios. Yo lo que le pido a Él, Él me lo da. Él utiliza mis hijas, Él utiliza mis manos a través de mi trabajo. Pero no hay nada que yo le haya pedido hasta ahora a Dios que yo crea que no me va a llegar. Porque yo tengo certeza de que en sus manos está mi bendición. Bueno, mi vida hoy está bendecida, completamente en todos los sentidos. No tengo nada que pedir, o sea, es algo que es maravilloso porque todo viene de Él. Y la inmensa alegría que hay dentro de mi ser, eso no me lo quita nada, Señor, porque es el Espíritu Santo en mí.